Cadenas de hierro oxidado desgarraban la carne del caballo más grande que Emiliano había visto en su vida, mientras la tormenta lo azotaba sin piedad y decenas de personas pasaban de largo fingiendo no verlo. Aquella noche, un ranchero tan pobre que a veces no tenía para cenar se arrodilló en el lodo y comenzó a arrancar cada eslabón con sus manos desnudas, sin saber que ese acto lo enfrentaría al hombre más poderoso y despiadado de toda la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La tormenta llegó sin aviso aquella tarde de octubre, como si el cielo mismo hubiera decidido descargar toda su furia sobre los campos olvidados de Zacatecas. Los relámpagos rasgaban el horizonte con dedos de luz, mientras el viento aullaba entre los mezquites retorcidos, y la lluvia caía con una violencia que parecía querer borrar todo rastro de vida de la tierra seca. En medio de aquel caos, en un camino de terracería que pocos transitaban, yacía una figura imponente que apenas se distinguía entre el lodo y la penumbra. Era un caballo enorme, de pelaje blanco grisáceo, ahora manchado de barro y sangre, con una crin que alguna vez debió ondear como una bandera de nobleza, pero que ahora se pegaba a su cuello en mechones empapados. Lo más terrible no era su tamaño, ni su estado deplorable, sino las cadenas que lo aprisionaban, gruesas cadenas de hierro oxidado que rodeaban su cuello, su pecho y sus patas, anclándolo al suelo como si fuera una bestia peligrosa que debía ser sometida a toda costa. El animal respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo visible que hacía temblar sus costillas marcadas bajo la piel. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de agua antigua, miraban hacia el camino con una mezcla de dolor y resignación que habría conmovido a cualquier corazón capaz de sentir. Pero los corazones que pasaban por aquel camino parecían haberse vuelto de piedra. Un automóvil se detuvo brevemente. Sus ocupantes miraron por la ventanilla empañada y después de unos segundos de deliberación, el vehículo arrancó nuevamente dejando atrás solo el eco de su motor. Una pareja caminaba bajo un paraguas negro, apresurando el paso cuando vieron la escena, desviando la mirada como si el sufrimiento del animal fuera contagioso. Un camión de carga pasó sin siquiera reducir la velocidad, salpicando más lodo sobre el cuerpo exhausto del caballo. Todos pasaron de largo, todos encontraron una excusa para no detenerse, todos decidieron que aquel problema no era suyo. Don Emiliano Reyes había vivido 63 años en aquella tierra, y cada uno de esos años le había enseñado algo sobre la naturaleza humana y sobre el valor de la compasión. Era un hombre de manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo duro, con un rostro surcado de arrugas que contaban historias de sequías sobrevividas y cosechas perdidas. Su rancho, si es que podía llamarse así, consistía en unas pocas hectáreas de tierra pedregosa, donde criaba un puñado de cabras y cultivaba lo justo para sobrevivir. No tenía mucho, nunca había tenido mucho, pero poseía algo que el dinero no puede comprar: un corazón que se negaba a endurecerse ante el sufrimiento ajeno. Aquella tarde, cuando la tormenta comenzó a arreciar, Emiliano decidió salir a buscar una de sus cabras que se había extraviado. Caminaba con dificultad por el camino lodoso, su vieja chaqueta de cuero apenas protegiéndolo de la lluvia, cuando lo vio. Al principio pensó que era una roca grande o tal vez un montículo de tierra que la tormenta había formado. Pero entonces el relámpago iluminó el cielo y la verdad se reveló ante sus ojos con toda su crudeza. Era un caballo, el caballo más grande que había visto en toda su vida, tirado en el lodo, encadenado como un criminal. Emiliano se detuvo en seco, sintiendo cómo su corazón se contraía dolorosamente en su pecho. Había visto muchas injusticias en su vida,
Había presenciado la crueldad que los hombres podían infligir a otros hombres y a los animales, pero aquello superaba todo lo que había conocido. Las cadenas no eran simples amarres de trabajo, eran instrumentos de tortura diseñados para someter completamente al animal, para quitarle toda dignidad y toda esperanza. Emiliano miró a su alrededor, buscando alguna explicación, algún indicio de quién podría haber cometido semejante atrocidad, pero solo encontró el camino vacío y la lluvia implacable. Se acercó con cautela, consciente de que un animal herido y asustado podía ser peligroso. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver los ojos del caballo, supo que no había nada que temer. En aquella mirada no había agresión ni locura, solo un cansancio profundo y una tristeza que parecía venir del alma misma. El caballo levantó ligeramente la cabeza al sentir su presencia, como si quisiera ver quién se había detenido, quién había sido diferente a todos los demás. Emiliano se arrodilló en el lodo sin importarle que su única ropa decente se arruinara, y extendió su mano hacia el hocico del animal. El caballo dudó un momento, acostumbrado quizás a que las manos humanas solo trajeran dolor, pero algo en la gentileza de aquel gesto lo hizo confiar. Respiró profundamente y permitió que Emiliano lo tocara. «Tranquilo, amigo», murmuró el viejo ranchero mientras examinaba las cadenas con creciente horror. «¿Quién te hizo esto? ¿Qué clase de monstruo pudo hacerte esto?» Las cadenas estaban tan apretadas que habían dejado heridas profundas en la piel del animal, y el óxido se mezclaba con la sangre en una imagen que revolvía el estómago. Emiliano sintió la rabia crecer en su interior, una rabia que pocas veces había experimentado en su vida tranquila y humilde. Pero la rabia tendría que esperar. En aquel momento, lo único que importaba era liberar a aquella noble criatura del infierno en que la habían condenado. Sin pensarlo dos veces, comenzó a trabajar en las cadenas, sus dedos artríticos luchando contra el metal frío y mojado. Los días que siguieron al rescate fueron una prueba constante de paciencia y dedicación. Emiliano se levantaba antes del amanecer para atender a Gigante, limpiando sus heridas con el cuidado de quien trata a un hijo enfermo. Las marcas de las cadenas habían dejado surcos profundos en la piel del animal, y algunas de las heridas supuraban un líquido amarillento que indicaba infección. El viejo ranchero sabía que necesitaba medicamentos que no podía costear, pero se negaba a rendirse. Preparaba cataplasmas con hierbas que crecían en los alrededores de su propiedad, remedios ancestrales que su abuela le había transmitido y que él había usado toda su vida para curar a sus animales. Aplicaba las mezclas con delicadeza sobre las heridas de Gigante mientras le hablaba en voz baja, contándole historias de su juventud, de los tiempos en que su rancho era más próspero y su espalda no estaba tan doblada por los años. Gigante escuchaba cada palabra como si realmente pudiera entenderlas. Sus ojos seguían a Emiliano por todo el establo, y cada vez que el viejo se acercaba, el caballo inclinaba su enorme cabeza hacia él, buscando el contacto de sus manos. Era un comportamiento extraño para un animal que había sido tan brutalmente maltratado, como si Gigante pudiera distinguir entre las manos que causan dolor y las que ofrecen sanación. La conexión entre ambos se fortalecía con cada día que pasaba, un vínculo silencioso que iba más allá de las palabras y que ninguno de los dos habría podido explicar. Para Emiliano, cuidar de Gigante se había convertido en algo más que una responsabilidad. Era un propósito que llenaba sus días de un significado que había estado ausente durante años. Desde que su esposa Rosa había fallecido hacía 5 años, el viejo ranchero había vivido en una especie de letargo emocional, cumpliendo con sus tareas diarias pero sin verdadera pasión por nada. Una semana después del rescate,
Mientras Emiliano trabajaba en el huerto que alimentaba su modesta mesa, escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Las visitas eran raras en aquella zona apartada, y el corazón del viejo se aceleró con un presentimiento oscuro. El vehículo era una camioneta negra y brillante, el tipo de vehículo que solo los hombres ricos conducían en aquella región. De ella bajaron dos hombres vestidos con ropa de trabajo costosa, botas de piel y sombreros que probablemente costaban más que todo lo que Emiliano ganaba en un mes. El que parecía ser el jefe era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote recortado y una mirada que transmitía la arrogancia de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere. Se presentó como Rodrigo Montemayor, y su nombre hizo que Emiliano sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Los Montemayor eran conocidos en toda la región como una de las familias más poderosas y despiadadas del norte de México. Poseían miles de hectáreas de tierra, negocios en varias ciudades y una reputación de tratar tanto a sus empleados como a sus animales con una crueldad que rozaba lo legendario. Se decía que Rodrigo Montemayor había heredado no solo la fortuna de su padre, sino también su temperamento violento, y que más de un hombre había desaparecido después de cruzarse en su camino. Emiliano había escuchado estas historias durante años, siempre pensando que eran exageraciones de pueblo, pero ahora, mirando los ojos fríos de aquel hombre, supo que cada palabra era verdad. «Busco un caballo», dijo Montemayor sin preámbulos ni cortesías. «Un caballo blanco, muy grande, que escapó de mi hacienda hace unas semanas. Me han dicho que alguien lo vio por estos caminos». Emiliano sintió que el mundo se detenía por un instante. Así que era de él, pensó. Este monstruo fue quien encadenó a Gigante y lo dejó morir en la tormenta. La rabia comenzó a hervir en su interior, pero décadas de vida le habían enseñado a controlar sus emociones, especialmente frente a hombres peligrosos. «No sé de qué me habla», respondió con voz tranquila. «Aquí solo tengo cabras y un burro viejo. No he visto ningún caballo blanco por estos rumbos». Montemayor lo miró con desconfianza, sus ojos escaneando la propiedad como si pudiera ver a través de las paredes del establo. Emiliano mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro rezaba para que Gigante no eligiera ese momento para hacer algún ruido que delatara su presencia. El hombre rico dio unos pasos hacia el establo, y Emiliano sintió que su corazón se detenía. Pero antes de que llegara a la puerta, uno de sus ayudantes lo llamó desde la camioneta, señalando su teléfono celular con urgencia. Montemayor frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción, pero algo en el mensaje pareció captar su atención. «Volveré», dijo mientras regresaba al vehículo, «y más le vale que no esté mintiéndome, viejo. No le gustaría conocer lo que les pasa a quienes se meten en mis asuntos». La amenaza quedó flotando en el aire como veneno mientras la camioneta se alejaba levantando una nube de polvo. Emiliano permaneció inmóvil hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia, y solo entonces permitió que sus piernas temblaran. Corrió hacia el establo donde Gigante lo esperaba, aparentemente consciente de que algo malo había sucedido. El caballo relinchó suavemente al verlo, y Emiliano lo abrazó por el cuello, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón. «Tranquilo, amigo», le susurró, «no voy a dejar que ese hombre te lleve de vuelta. No sé cómo, pero te protegeré aunque sea lo último que haga». Y en ese momento, el viejo ranchero supo que había declarado una guerra que probablemente no podía ganar, pero que tampoco podía evitar. Las noches que siguieron a la visita de Montemayor fueron largas e inquietas para Emiliano. El viejo ranchero apenas dormía, despertándose con cada sonido, con cada crujido del viento entre los árboles, temiendo que en cualquier momento los hombres del hacendado regresaran para llevarse a Gigante.
Había comenzado a tomar precauciones, cubriendo las ventanas del establo con lonas oscuras para que la luz de la lámpara no se viera desde el camino, y manteniendo a Gigante dentro durante el día para evitar que cualquier visitante inesperado pudiera descubrirlo. El caballo parecía entender la necesidad de permanecer oculto, comportándose con una calma sorprendente que contrastaba con su tamaño imponente. Era como si supiera que su supervivencia dependía del silencio y la discreción, como si los meses de maltrato le hubieran enseñado a desconfiar de todo, excepto de las manos gentiles de su salvador. Mientras tanto, la recuperación de Gigante avanzaba lentamente pero de manera constante. Las heridas más superficiales habían comenzado a cicatrizar, dejando marcas rosadas que eventualmente se convertirían en cicatrices permanentes. Las infecciones más profundas requerían atención diaria, y Emiliano había gastado casi todos sus ahorros comprando antibióticos en el pueblo vecino, inventando historias sobre un burro enfermo para no levantar sospechas. El veterinario del pueblo, un hombre joven llamado Dr. Carranza, había mostrado curiosidad por la cantidad de medicamentos que el viejo ranchero estaba comprando, pero Emiliano había logrado evadir sus preguntas con respuestas vagas y sonrisas nerviosas. Sabía que mientras menos gente supiera sobre Gigante, más seguro estaría el caballo. Una tarde, mientras aplicaba ungüento en las patas de Gigante, Emiliano notó algo que no había visto antes. En el costado derecho del caballo, parcialmente oculta por el pelaje que comenzaba a crecer sobre las heridas, había una marca de hierro. Era el símbolo de los Montemayor, una M estilizada dentro de un círculo, el mismo emblema que Emiliano había visto en los portones de la hacienda cuando pasaba por el camino principal. La marca confirmaba lo que ya sabía, pero verla grabada en la piel de Gigante le provocó una oleada de tristeza y rabia. Aquel símbolo representaba todo lo que estaba mal con el mundo, la idea de que los seres vivos podían ser marcados como propiedad, tratados como objetos sin sentimientos ni derechos. Emiliano acarició la marca con dedos temblorosos, como si quisiera borrarla con su tacto. «Ya no eres de ellos», susurró. «Ahora eres libre, y mientras yo viva, nadie volverá a ponerte cadenas». Los rumores comenzaron a circular por el pueblo unas semanas después. Alguien había visto a Emiliano comprando grandes cantidades de avena en el mercado, más de lo que sus pocas cabras y su viejo burro podrían consumir. Otros decían haber escuchado relinchos provenientes de su propiedad durante las noches silenciosas. En un lugar donde todos conocían los asuntos de todos, era imposible mantener un secreto por mucho tiempo. El viejo ranchero intentaba desestimar los comentarios con excusas elaboradas, pero podía ver la duda en los ojos de sus vecinos, la curiosidad que tarde o temprano los llevaría a investigar. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, y temía lo que eso significaría para Gigante. Fue doña Carmen, una vecina que vivía a varios kilómetros de distancia y que ocasionalmente pasaba por el rancho de Emiliano para comprar leche de cabra, quien finalmente descubrió el secreto. Llegó una mañana sin avisar, como era su costumbre, y encontró a Emiliano en el establo cepillando a Gigante con un cariño que la dejó sin palabras. La mujer se quedó paralizada en la puerta, sus ojos abiertos como platos ante la visión del enorme caballo blanco que brillaba bajo los rayos de sol que se filtraban por las rendijas del techo. Emiliano, al verla, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Carmen era conocida en el pueblo por su lengua suelta, y si ella sabía sobre Gigante, pronto lo sabría todo el mundo. «Por favor, Carmen», le suplicó Emiliano con voz quebrada, «no le digas a nadie. Este caballo fue maltratado horriblemente, y el hombre que lo hizo quiere recuperarlo para seguir torturándolo. No puedo permitir que eso suceda.
La mujer lo miró durante un largo momento, su expresión pasando de la sorpresa a la compasión. Conocía a Emiliano desde hacía décadas. Sabía que era un hombre honrado y bondadoso, incapaz de hacer daño a nadie. También había escuchado las historias sobre los Montemayor, sobre los animales muertos que aparecían en sus tierras, sobre los trabajadores que desaparecían sin explicación. Después de lo que pareció una eternidad, doña Carmen asintió lentamente. «Tu secreto está a salvo conmigo», dijo finalmente, «pero debes tener cuidado, Emiliano. Los Montemayor no son gente con la que se pueda jugar». Aquella noche, mientras Emiliano cenaba un plato de frijoles junto a la luz titilante de una vela, pensaba en las palabras de Carmen. Sabía que tenía razón, que estaba jugando con fuego al desafiar a una familia tan poderosa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Gigante tirado en el lodo bajo la tormenta, encadenado y abandonado, y supo que no había otra opción. «Algunas batallas valen la pena aunque se pierdan», murmuró para sí mismo mientras miraba hacia el establo donde Gigante descansaba. «Y esta es una de ellas». Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo el aroma de otra tormenta que se acercaba, como si la naturaleza misma supiera que tiempos difíciles estaban por venir. Las semanas se convirtieron en meses, y con el paso del tiempo, Gigante se transformó ante los ojos de Emiliano. El caballo que había encontrado moribundo en el lodo ahora caminaba con una dignidad recuperada, su pelaje blanco brillando como la nieve bajo el sol del mediodía. Las heridas se habían convertido en cicatrices que contaban una historia de supervivencia, marcas de guerra que el animal llevaba con una extraña nobleza. Su cuerpo había recuperado peso y músculo gracias a los cuidados constantes del viejo ranchero, quien sacrificaba su propia comida para asegurarse de que Gigante tuviera suficiente avena y alfalfa. La conexión entre ambos se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos habría podido explicar con palabras. Emiliano hablaba con Gigante como si fuera un viejo amigo, compartiendo sus pensamientos más íntimos, sus miedos y sus esperanzas, y el caballo escuchaba con una atención que parecía casi humana. Doña Carmen había cumplido su promesa de guardar el secreto, pero la curiosidad del pueblo no había disminuido. Los vecinos seguían haciendo preguntas sobre las compras inusuales de Emiliano, sobre los sonidos que escuchaban por las noches, sobre el comportamiento cada vez más reservado del viejo ranchero. Algunos comenzaban a sospechar que algo extraño ocurría en aquella propiedad aislada, y los rumores se multiplicaban como maleza después de la lluvia. Emiliano hacía lo posible por mantener las apariencias, saliendo al pueblo solo cuando era absolutamente necesario, evitando conversaciones largas con cualquiera que pudiera hacer preguntas incómodas. Pero sabía que vivía con el tiempo prestado, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Una mañana de primavera, mientras Emiliano recogía los huevos de sus gallinas, escuchó el sonido familiar de motores acercándose. Esta vez no era una sola camioneta, sino 3, y el polvo que levantaban formaba una nube que oscurecía el cielo como un mal presagio. El corazón del viejo ranchero se hundió en su pecho cuando reconoció el vehículo principal, la misma camioneta negra que había visto meses atrás. Rodrigo Montemayor había regresado, y esta vez no venía solo. Junto a él bajaron 6 hombres de aspecto amenazador, algunos llevando cuerdas y otros con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Emiliano se interpuso entre ellos y el establo, sus piernas temblando pero su mirada firme. «Sabía que estabas mintiendo, viejo», dijo Montemayor con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. «Mis hombres han estado vigilando tu rancho durante semanas. Vieron al caballo pastando en el corral de noche. Pensaste que nadie te descubriría».
Emiliano sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero se negó a mostrar miedo. «Ese caballo estaba muriendo cuando lo encontré», respondió con voz firme, encadenado como un animal salvaje, abandonado en medio de una tormenta. «Ningún ser vivo merece ese trato». Montemayor soltó una carcajada que sonó más como un ladrido. «Ese caballo me costó una fortuna», dijo avanzando hacia Emiliano con pasos lentos y amenazadores. «Era el semental más valioso de mi hacienda hasta que decidió volverse rebelde. Las cadenas eran necesarias para domarlo, para enseñarle quién manda. Y ahora tú, un viejo campesino miserable, te atreves a robármelo». «No lo robé, lo salvé», respondió Emiliano sin retroceder ni un centímetro. «Hay una diferencia que usted nunca entenderá». La sonrisa desapareció del rostro de Montemayor, reemplazada por una expresión de furia pura. «Hazte a un lado, viejo», ordenó con voz gélida, «o te haré a un lado yo mismo. Y créeme, no quieres que eso suceda». Los hombres de Montemayor comenzaron a avanzar, rodeando a Emiliano como lobos acorralando a su presa. El viejo ranchero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra tantos hombres, que físicamente estaba completamente superado, pero algo dentro de él se negaba a rendirse, algo que había despertado la noche que encontró a Gigante en el camino, algo que le recordaba que hay momentos en la vida en que uno debe defender lo que es correcto sin importar las consecuencias. Entonces, desde el interior del establo se escuchó un sonido que hizo que todos se detuvieran. Era Gigante, relinchando con una fuerza que hacía temblar las paredes de madera. El caballo había escuchado la conmoción y reconocido la voz de su antiguo torturador. Los golpes de sus cascos contra la puerta del establo resonaban como tambores de guerra, y la estructura crujía bajo la fuerza de su embestida. Los hombres de Montemayor intercambiaron miradas nerviosas, claramente intimidados por la furia del animal que intentaba liberarse. Incluso Montemayor pareció dudar por un momento, recordando quizás las veces que aquel caballo lo había desafiado, las razones por las que había decidido encadenarlo en primer lugar. «Ese animal está loco», murmuró uno de los hombres retrocediendo involuntariamente. Montemayor lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera dar otra orden, la puerta del establo cedió con un estruendo ensordecedor. Gigante emergió como una fuerza de la naturaleza, su cuerpo masivo brillando bajo el sol, sus ojos fijos en los hombres que habían venido a reclamarlo. El caballo se posicionó junto a Emiliano, protegiéndolo con su cuerpo, y lanzó un relincho que era tanto advertencia como desafío. En aquel momento, mirando la escena ante él, Montemayor comprendió que recuperar a aquel caballo no sería tan sencillo como había pensado. El animal que había intentado quebrar con cadenas y crueldad se había convertido en algo diferente, algo que ya no le pertenecía, y el viejo ranchero que había osado desafiarlo tenía ahora un aliado que no se dejaría vencer fácilmente. El silencio que siguió a la aparición de Gigante fue absoluto, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración. Los hombres de Montemayor permanecían inmóviles, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y temor que no habían experimentado en mucho tiempo. Estaban acostumbrados a intimidar, a imponer su voluntad mediante la fuerza y la amenaza, pero ninguno de ellos había anticipado enfrentarse a un animal de semejante magnitud y ferocidad. Gigante resoplaba con fuerza, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana, sus músculos tensos bajo el pelaje brillante, como si estuviera listo para embestir al primer hombre que osara dar un paso adelante. Emiliano, protegido por el cuerpo masivo del caballo, sentía el calor de su compañero contra su espalda y una extraña calma lo invadió. Si aquel era su último día, al menos no moriría solo.
Montemayor fue el primero en recuperar la compostura, aunque su arrogancia habitual parecía haberse desvanecido considerablemente. Observaba a Gigante con ojos calculadores, evaluando la situación como el hombre de negocios despiadado que era. Había invertido una fortuna en aquel semental, lo había comprado en una subasta exclusiva en España, con la intención de crear una línea de caballos de competencia que le daría prestigio entre la élite ganadera del país. Pero el animal se había resistido desde el primer día, negándose a ser domado, rechazando a cada jinete que intentaba montarlo, desafiando cada método de entrenamiento que sus hombres empleaban. Las cadenas habían sido el último recurso, un intento desesperado por quebrar su espíritu, por convertirlo en el caballo obediente que Montemayor necesitaba que fuera. Y ahora, meses después, el animal estaba más fuerte que nunca, protegiendo a un viejo campesino que no tenía nada más que su dignidad. «Escúchame bien, viejo», dijo Montemayor con voz controlada, pero cargada de amenaza. «Puedo hacer que tu vida sea un infierno. Puedo quitarte esta tierra. Puedo asegurarme de que ningún comerciante del pueblo te venda comida. Puedo hacer que desaparezcas y nadie preguntará qué te pasó. Así que te lo voy a pedir una última vez. Hazte a un lado y deja que mis hombres se lleven lo que me pertenece». Emiliano escuchó cada palabra, sintiendo el peso de la amenaza como una piedra en el estómago. Sabía que Montemayor no estaba exagerando, que tenía el poder y la crueldad necesarios para cumplir cada una de sus promesas. Pero también sabía que algunas cosas en la vida no tienen precio, que hay principios por los que vale la pena sufrir, y que si cedía ahora, no podría mirarse al espejo nunca más. «Este caballo ya no le pertenece», respondió Emiliano con una voz que sorprendió incluso a él mismo por su firmeza. «Usted lo abandonó a morir, renunció a él cuando decidió que no valía la pena salvarlo. Ahora es libre, y mientras yo respire, seguirá siéndolo». La declaración flotó en el aire como un desafío, y por un momento nadie se movió. Entonces, algo inesperado sucedió. Desde el camino que llevaba al rancho de Emiliano, comenzaron a aparecer figuras, una por una al principio, luego en grupos pequeños. Eran los vecinos del pueblo, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol y las dificultades, gente humilde que había escuchado los rumores sobre el caballo y que ahora venía a presenciar el enfrentamiento. Doña Carmen caminaba al frente, su expresión determinada, seguida por el doctor Carranza, el veterinario joven que había sospechado la verdad desde el principio. «No sabíamos qué estaba ocurriendo», dijo Carmen con voz fuerte para que todos escucharan, «pero cuando vimos las camionetas dirigirse hacia acá, supimos que Emiliano estaba en problemas. Y en este pueblo no dejamos que los nuestros enfrenten solos a los abusadores». Montemayor observó a la multitud que se congregaba con una mezcla de incredulidad y desprecio. Para él, aquellas personas no eran más que campesinos insignificantes, hormigas que podía aplastar con su riqueza y su influencia. Pero incluso él podía contar, y los números no estaban a su favor. Había al menos 30 personas reunidas, algunas portando herramientas de trabajo que podían convertirse fácilmente en armas, todas con expresiones que dejaban claro que no permitirían que se cometiera una injusticia ante sus ojos. «Esto no ha terminado», siseó Montemayor retrocediendo hacia su camioneta. «Volveré con la policía, con abogados, con quien sea necesario. Ese caballo es mío legalmente, y ningún grupo de campesinos ignorantes va a quitarme lo que me pertenece». Pero mientras pronunciaba estas palabras, algo en su voz había cambiado. La certeza absoluta que siempre lo había caracterizado se había agrietado, reemplazada por una frustración que no lograba disimular. Sus hombres subieron a las camionetas sin esperar órdenes, claramente aliviados de poder alejarse de aquella situación que se había vuelto más complicada de lo previsto.
Cuando los vehículos desaparecieron por el camino, dejando atrás solo una nube de polvo, un suspiro colectivo de alivio recorrió a los presentes. Emiliano sintió que sus piernas finalmente cedían y tuvo que apoyarse en Gigante para no caer. El caballo bajó la cabeza hacia él, rozándole el hombro con su hocico en un gesto que parecía de consuelo. Los vecinos se acercaron, algunos palmeando la espalda de Emiliano, otros mirando a Gigante con una mezcla de admiración y asombro. «Hiciste lo correcto», le dijo el doctor Carranza con una sonrisa, «y no estás solo en esto». Emiliano miró a las personas que lo rodeaban, gente que conocía desde hacía años, pero que nunca había imaginado que acudirían en su ayuda de aquella manera. Sintió las lágrimas formarse en sus ojos, lágrimas de gratitud y de esperanza, y por primera vez desde que había encontrado a Gigante en la tormenta, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían ganar aquella batalla. Los días que siguieron al enfrentamiento trajeron una calma tensa que nadie se atrevía a romper. El pueblo entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento de Montemayor, como quien espera la llegada de una tormenta que sabe inevitable. Emiliano había recibido la visita de varios vecinos que querían asegurarse de que estuviera bien, trayéndole comida, medicinas para Gigante y palabras de apoyo que el viejo ranchero recibía con una gratitud que no sabía cómo expresar. Por primera vez en años, su pequeño rancho se sentía lleno de vida, de risas, de conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. La soledad que había sido su compañera desde la muerte de Rosa parecía haberse desvanecido, reemplazada por una comunidad que se había unido en torno a una causa común. Gigante también parecía haber cambiado después de aquel día. El caballo que antes se mostraba cauteloso con cualquier persona que no fuera Emiliano, ahora permitía que algunos vecinos se acercaran, especialmente los niños que venían a verlo con ojos llenos de asombro. Había algo mágico en ver a aquel animal gigantesco inclinar su enorme cabeza para que un niño pequeño pudiera acariciar su hocico, una gentileza que contrastaba profundamente con la furia que había mostrado ante los hombres de Montemayor. El doctor Carranza visitaba regularmente para monitorear la salud del caballo, maravillándose de su recuperación y de la conexión evidente que había desarrollado con su salvador. «Es extraordinario», le dijo a Emiliano una tarde mientras examinaba las cicatrices casi completamente sanadas. «Nunca he visto un animal recuperarse así después de tanto trauma. Es como si hubiera decidido vivir solo para estar contigo, pero la paz no podía durar para siempre». Una semana después del enfrentamiento, llegó al pueblo un oficial del gobierno, acompañado de 2 abogados, vestidos con trajes que costaban más que la casa de Emiliano. Traían documentos, sellos oficiales y expresiones que no auguraban nada bueno. Montemayor había cumplido su amenaza, moviendo los hilos del poder que controlaba para recuperar lo que consideraba suyo. Los papeles que presentaron eran claros y contundentes. Gigante estaba registrado legalmente a nombre de Rodrigo Montemayor, con certificados de compra, documentos de importación y registros veterinarios que probaban su propiedad más allá de cualquier duda razonable. Según la ley, Emiliano había cometido un delito al retener un animal que no le pertenecía y tenía 48 horas para entregarlo o enfrentar cargos criminales. Emiliano recibió los documentos con manos temblorosas, sintiendo cómo la esperanza que había comenzado a crecer en su corazón se marchitaba como una flor bajo el sol inclemente. Había sabido desde el principio que este momento llegaría, que la ley estaba del lado de los poderosos y que un viejo ranchero sin recursos no podía enfrentarse al sistema, pero una parte de él había querido creer que la justicia prevalecería, que alguien vería la verdad de lo que había ocurrido y tomaría la decisión correcta. Ahora,
mirando los sellos oficiales y las firmas que condenaban a Gigante a volver con su torturador. Esa esperanza se desvanecía como humo en el viento. Los abogados se marcharon dejando tras de sí un silencio pesado que parecía aplastar todo a su paso. Esa noche, Emiliano se sentó junto a Gigante en el establo, incapaz de contener las lágrimas que habían estado amenazando con desbordarse todo el día. El caballo, como si percibiera el dolor de su amigo, se acercó y apoyó su enorme cabeza en el hombro del viejo ranchero, respirando suavemente contra su cuello. «Lo siento, amigo», murmuró Emiliano entre sollozos. «Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente. No sé cómo protegerte de esto». Gigante permaneció inmóvil, ofreciendo su presencia como único consuelo, y en aquel momento de desesperación, Emiliano sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero el pueblo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, mientras Emiliano contemplaba la posibilidad de huir con Gigante hacia las montañas donde nadie pudiera encontrarlos, una caravana de vehículos apareció por el camino. Esta vez no eran los hombres de Montemayor, sino los vecinos, decenas de ellos, acompañados por personas que Emiliano no reconocía. Entre ellos había una mujer joven con aspecto profesional que se presentó como Lucía Hernández, abogada especializada en derechos animales, que había escuchado la historia a través de las redes sociales, donde el caso se había vuelto viral. Alguien había grabado el enfrentamiento con Montemayor y el video había sido compartido miles de veces, generando una ola de indignación que había llegado hasta la capital del estado. «No todo está perdido», le dijo Lucía mientras revisaba los documentos que los abogados de Montemayor habían dejado. «Hay leyes contra el maltrato animal, y las evidencias de lo que ese hombre le hizo a Gigante son innegables. Las cicatrices, las fotografías que tomamos de las cadenas, los testimonios de quienes lo vieron abandonado en la tormenta. Podemos argumentar que Montemayor perdió sus derechos sobre el animal cuando lo sometió a crueldad extrema y lo abandonó a morir». Emiliano escuchaba sin atreverse a creer lo que oía, temiendo que aquella esperanza resultara ser otra ilusión. Pero la determinación en los ojos de Lucía era real, tan real como el apoyo de los vecinos que se habían reunido una vez más para defender lo que consideraban justo. «Esto no será fácil», continuó Lucía con honestidad. «Montemayor tiene recursos y conexiones que nosotros no tenemos. Pero a veces la justicia no se trata solo de dinero y poder. A veces se trata de personas comunes que se niegan a aceptar la crueldad como algo normal, y ustedes, mirando a todos los presentes, ya han demostrado que están dispuestos a luchar». Emiliano sintió que algo dentro de él volvía a encenderse, una llama pequeña pero persistente que se negaba a extinguirse. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad legal que Emiliano apenas podía comprender. Lucía trabajaba incansablemente, reuniendo evidencias, contactando expertos en bienestar animal, preparando argumentos que pudieran convencer a un juez de que Gigante merecía quedarse con quien lo había salvado. El caso había atraído la atención de medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, y periodistas de todas partes llegaban al pequeño pueblo queriendo entrevistar al viejo ranchero que se había atrevido a desafiar a uno de los hombres más poderosos de la región. Emiliano, poco acostumbrado a la atención, respondía a las preguntas con la sencillez que lo caracterizaba, contando una y otra vez la historia de aquella noche de tormenta en que encontró a Gigante encadenado y moribundo. Cada vez que narraba los hechos, su voz se quebraba al recordar el estado en que había encontrado al caballo, y esa emoción genuina tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Montemayor, por su parte, no se quedaba de brazos cruzados. Sus abogados presentaban contraargumentos, cuestionaban la legitimidad de las evidencias
intentaban desacreditar a los testigos que habían visto a Gigante abandonado en el camino. El hacendado había contratado a veterinarios dispuestos a declarar que las heridas del caballo no eran producto de maltrato, sino de un accidente, que las cadenas eran un método legítimo de contención para animales peligrosos. La batalla legal se libraba en múltiples frentes, y había días en que Emiliano sentía que todo estaba perdido, que ningún esfuerzo sería suficiente para vencer a un enemigo con recursos aparentemente infinitos. Pero entonces miraba a Gigante, veía la confianza en sus ojos oscuros y encontraba fuerzas para continuar luchando. El juicio finalmente llegó en un caluroso día de verano, cuando el sol caía implacable sobre el pequeño juzgado del pueblo que había sido elegido como sede debido a que era la jurisdicción donde se había encontrado al caballo. La sala estaba abarrotada de personas, vecinos que habían viajado desde todos los rincones de la región para mostrar su apoyo a Emiliano, periodistas con cámaras y grabadoras, curiosos que querían presenciar el desenlace de una historia que había capturado la imaginación de todo el país. Montemayor estaba sentado en primera fila del lado contrario. Su expresión, una máscara de confianza que no lograba ocultar completamente la irritación que sentía por tener que someterse a un proceso que consideraba innecesario. Para él, la propiedad era sagrada, y ningún sentimentalismo debería interponerse entre un hombre y lo que legalmente le pertenecía. Lucía presentó su caso con una pasión y una elocuencia que dejaron a todos impresionados. Mostró fotografías de las cadenas oxidadas que Emiliano había guardado como evidencia, imágenes de las heridas que cubrían el cuerpo de Gigante cuando fue rescatado, testimonios de veterinarios independientes que confirmaban que el nivel de maltrato había sido extremo y prolongado. Llamó a declarar a los vecinos que habían visto al caballo abandonado bajo la tormenta, personas comunes que describieron con voz temblorosa la imagen de aquel animal magnífico reducido a un despojo suplicando por su vida. Cada testimonio era un golpe contra la defensa de Montemayor, cada evidencia una pieza más en el rompecabezas que Lucía estaba construyendo ante los ojos del juez. Pero el momento más impactante llegó cuando Lucía solicitó permiso para traer a Gigante al juzgado. La petición era inusual, casi sin precedentes, pero el juez, un hombre mayor con décadas de experiencia y una reputación de justicia imparcial, accedió después de considerar los argumentos. Cuando Emiliano guió a Gigante hacia el interior del edificio, un murmullo de asombro recorrió la sala. El caballo caminaba con la dignidad de un rey, su pelaje blanco brillando bajo las luces artificiales, su presencia llenando el espacio como si hubiera sido diseñado para momentos como aquel. Pero lo que realmente impactó a todos fueron las cicatrices, las marcas que cubrían su cuello, su pecho y sus patas, evidencia silenciosa pero innegable del sufrimiento que había soportado. El juez se levantó de su asiento y se acercó al caballo, examinando las cicatrices con una expresión que pasó del asombro profesional a algo más profundo, algo parecido a la indignación contenida. Gigante permaneció inmóvil mientras el juez lo inspeccionaba, sus ojos fijos en Emiliano como si buscara seguridad en la presencia de su salvador. Cuando el juez finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que sorprendió a todos los presentes. «He visto muchas cosas en mis años en este tribunal», dijo lentamente, «pero pocas veces he presenciado evidencia tan clara de crueldad deliberada. Estas marcas no son accidentales, son el resultado de un trato sistemático diseñado para quebrar el espíritu de este animal». Montemayor se puso de pie, su rostro enrojecido de furia. «Exijo que se respeten mis derechos de propiedad»,
gritó ignorando las advertencias de sus abogados. «Ese caballo es mío legalmente. Tengo todos los documentos que lo prueban. Lo que ese viejo campesino hizo es robo, simple y llanamente». El juez lo miró con una expresión que habría hecho retroceder a cualquier hombre sensato. «Siéntese, señor Montemayor», ordenó con voz gélida, «y le sugiero que controle su temperamento si no quiere que añada desacato al tribunal a la lista de sus problemas». Montemayor obedeció, pero su mirada prometía venganza, una venganza que Emiliano sabía que llegaría sin importar el resultado del juicio. Pero en aquel momento, mirando al juez examinar las cicatrices de Gigante, el viejo ranchero se permitió creer que tal vez la justicia existía después de todo. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que parecía tener peso propio. El juez había regresado a su asiento después de examinar a Gigante y ahora miraba los documentos frente a él con una expresión pensativa que nadie se atrevía a interrumpir. Los minutos se arrastraban como horas mientras todos esperaban el veredicto que decidiría el destino del caballo y de los dos hombres que reclamaban derechos sobre él. Emiliano sentía el corazón latiendo en sus oídos, cada pulsación un recordatorio de lo que estaba en juego. Junto a él, Gigante permanecía tranquilo, como si de alguna manera supiera que aquel momento definiría el resto de su vida. Los vecinos que habían venido a apoyar contenían la respiración y hasta los periodistas habían dejado de tomar notas, absortos en la tensión que electrificaba el ambiente. Finalmente, el juez levantó la mirada y comenzó a hablar con una voz que resonaba con la autoridad de quien ha sopesado cuidadosamente cada palabra. «He escuchado ambas partes de este caso», dijo pausadamente, «y he examinado todas las evidencias presentadas. Es cierto que el señor Montemayor posee documentación legal que lo acredita como propietario de este animal». Emiliano sintió que el suelo se hundía bajo sus pies al escuchar estas palabras y tuvo que agarrarse de la barandilla para no caer. Los abogados de Montemayor intercambiaron sonrisas de satisfacción y el propio hacendado se reclinó en su asiento con una expresión de triunfo anticipado. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, continuó el juez alzando la voz para silenciar los murmullos que habían comenzado a surgir. La propiedad legal no otorga el derecho al maltrato. Las leyes de este país reconocen que los animales son seres sintientes capaces de experimentar dolor y sufrimiento y establecen obligaciones claras para quienes tienen animales bajo su cuidado. Lo que he visto hoy en este tribunal, las cicatrices que cubren el cuerpo de este noble animal, constituye evidencia innegable de que esas obligaciones fueron gravemente violadas. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Montemayor con ojos que ardían de indignación controlada. «Usted no solo maltrató a este animal, señor Montemayor, lo abandonó a morir encadenado en medio de una tormenta. Eso no es ejercer derechos de propiedad, eso es crueldad en su forma más despreciable». Un murmullo de aprobación recorrió el lado de la sala donde se encontraban los partidarios de Emiliano, rápidamente silenciado por una mirada del juez. Por lo tanto, continuó con tono solemne, en virtud de las leyes de protección animal vigentes en este estado, declaro que Rodrigo Montemayor ha perdido todo derecho sobre el animal conocido como Gigante debido a su conducta de maltrato y abandono. El caballo quedará bajo la custodia permanente de don Emiliano Reyes, quien ha demostrado con sus acciones ser un guardián digno y compasivo. Además, ordeno que el señor Montemayor pague una multa sustancial por violación de las leyes de bienestar animal, y queda abierta la posibilidad de cargos criminales adicionales que serán evaluados por el Ministerio Público. Lo que sucedió después fue un estallido de emociones que Emiliano apenas podía procesar. Los vecinos gritaban de alegría, algunos llorando abiertamente, otros abrazándose como si hubieran ganado una guerra.
Lucía lo abrazó con fuerza, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo que reflejaba meses de trabajo incansable. Los periodistas disparaban sus cámaras capturando cada momento, conscientes de que estaban presenciando algo histórico, un caso que sentaría precedentes para la protección de los animales en todo el país. Pero para Emiliano, nada de eso importaba tanto como el momento en que se volvió hacia Gigante y vio en los ojos del caballo algo que parecía comprensión, como si el animal supiera que finalmente estaba a salvo. Montemayor se levantó de su asiento, con el rostro desfigurado por la furia, gritando amenazas e improperios que sus abogados intentaban desesperadamente acallar. «Esto no quedará así», bramó mientras lo sacaban de la sala. «Voy a apelar, voy a destruirlos a todos». Pero sus palabras se perdían en el júbilo general, impotentes contra la oleada de justicia que finalmente había prevalecido. El hombre que durante décadas había usado su poder para aplastar a quienes se le oponían, había sido derrotado, no por otro hombre poderoso, sino por un viejo ranchero con el corazón en el lugar correcto y una comunidad que se había negado a permanecer en silencio. El camino de regreso al rancho se convirtió en una procesión improvisada. Decenas de vehículos seguían la vieja camioneta, donde Emiliano transportaba a Gigante, tocando bocinas y agitando banderas en celebración. Los niños corrían junto a los vehículos queriendo ver al caballo que se había convertido en símbolo de esperanza para todo el pueblo. Cuando finalmente llegaron al pequeño rancho que había sido el centro de tanta controversia, Emiliano bajó de la camioneta con piernas temblorosas y guió a Gigante hacia el corral, donde todo había comenzado meses atrás. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían celebrar junto con ellos. Esa noche, mientras los vecinos festejaban con música y comida que habían traído de sus propias casas, Emiliano se apartó de la celebración para estar a solas con Gigante. El caballo pastaba tranquilamente bajo las estrellas, su pelaje brillando con la luz de la luna, libre de cadenas para siempre. Emiliano lo observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, incapaz de creer que realmente lo habían logrado. «Lo hicimos, amigo», susurró acercándose para acariciar el cuello del animal. «Ganamos». Gigante levantó la cabeza y la apoyó suavemente en el hombro de Emiliano, un gesto que se había convertido en su manera de expresar afecto. Y en aquel momento de paz perfecta, rodeados por el sonido lejano de la celebración y el susurro del viento entre los árboles, ambos supieron que su vínculo había sido forjado para durar toda la vida. Los años que siguieron al juicio trajeron una paz que Emiliano nunca había imaginado posible. El pequeño rancho que durante tanto tiempo había sido símbolo de su pobreza y soledad se transformó en algo completamente diferente, un lugar de esperanza donde animales maltratados encontraban refugio y seres humanos recordaban el valor de la compasión. La historia de Gigante había tocado tantos corazones que las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del país, algunas pequeñas y otras sorprendentemente generosas, todas acompañadas de mensajes de apoyo que Emiliano leía por las noches con lágrimas en los ojos. Con esos recursos pudo expandir su propiedad, construir establos dignos y contratar ayuda para cuidar de los animales que cada vez más personas le traían, criaturas rotas que necesitaban lo mismo que Gigante había necesitado aquella noche de tormenta, alguien que creyera que valía la pena salvarlos. Gigante se convirtió en el corazón de aquel refugio, una presencia majestuosa que recibía a cada nuevo animal con una calma que parecía transmitir seguridad. Los caballos maltratados que llegaban temerosos y desconfiados encontraban en él un líder gentil que les enseñaba que no todos los lugares eran crueles. Los perros abandonados que temblaban de miedo se acostaban a sus pies buscando protección.
Incluso las cabras viejas de Emiliano, que al principio habían mirado al gigante con recelo, ahora pastaban junto a él como si siempre hubieran sido parte de la misma familia. El veterinario Carranza visitaba regularmente, maravillándose de cómo aquel caballo que había estado al borde de la muerte ahora irradiaba una vitalidad que contagiaba a todos los que lo rodeaban. Montemayor, por su parte, nunca se recuperó completamente de su derrota. La apelación que había prometido presentar fue rechazada en todas las instancias, y los cargos criminales adicionales resultaron en una condena que incluía servicio comunitario y la prohibición permanente de poseer animales. Pero más devastador que cualquier castigo legal fue el daño a su reputación. El video del enfrentamiento en el rancho de Emiliano había sido visto millones de veces, y su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad y arrogancia. Los socios comerciales comenzaron a distanciarse, los inversionistas retiraron su apoyo, y poco a poco el imperio que había construido sobre la base del miedo y la intimidación comenzó a desmoronarse. Algunos decían que había perdido la razón, otros que simplemente había huido a otro país para escapar de la vergüenza. Para Emiliano, el destino de Montemayor era irrelevante. Lo único que importaba era que Gigante estaba a salvo y que nunca más volvería a sufrir a manos de aquel hombre. La fama del refugio creció con los años y personas de todas partes venían a conocer al caballo que había inspirado una revolución en la conciencia colectiva sobre el trato a los animales. Los niños de las escuelas locales hacían excursiones para aprender sobre compasión y responsabilidad, sentándose en círculos mientras Emiliano les contaba la historia de aquella noche de tormenta, de las cadenas que había roto con sus propias manos, del vínculo que se había formado entre un viejo ranchero y un caballo abandonado. Gigante participaba en estas sesiones a su manera, acercándose a los niños con una gentileza que desmentía su tamaño imponente, permitiendo que pequeñas manos acariciaran su hocico mientras sus ojos oscuros brillaban con algo que todos reconocían como felicidad. Emiliano, que había pasado décadas sintiéndose insignificante y olvidado, descubrió que su vida tenía un propósito que nunca había imaginado. Cada animal que salvaba, cada persona que visitaba el refugio y se marchaba con el corazón transformado, era una confirmación de que aquella decisión tomada bajo la lluvia había sido la correcta. A veces, en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado, se sentaba junto a Gigante bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su primer encuentro. El caballo siempre se acercaba, apoyando su enorme cabeza en el hombro del viejo como había hecho tantas veces antes, y juntos contemplaban el universo en un silencio que contenía más palabras de las que cualquier conversación podría expresar. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía el aroma de la cosecha cercana, Emiliano sintió que sus fuerzas finalmente comenzaban a abandonarlo. Tenía 75 años y su cuerpo, castigado por décadas de trabajo duro, le recordaba constantemente que el tiempo no perdona a nadie, pero no tenía miedo. Había dejado el refugio en buenas manos, con Lucía y el doctor Carranza liderando un equipo de voluntarios dedicados que continuarían su labor, y sabía que Gigante, aunque también envejecido, sería cuidado con el mismo amor que él siempre le había dado. En su último día, Emiliano pidió que lo llevaran al establo donde Gigante descansaba. El caballo, como si presintiera lo que ocurría, se acercó con pasos lentos y cuidadosos. El viejo ranchero extendió su mano temblorosa y acarició por última vez aquel pelaje blanco que tanto había amado. «Gracias, amigo», susurró con voz apenas audible. «Gracias por darle sentido a mis últimos años». Gigante inclinó su cabeza,
sus ojos oscuros llenos de una comprensión que trascendía las barreras entre especies. Y así, rodeado de quienes lo amaban, con la mano apoyada en su fiel compañero, don Emiliano Reyes cerró los ojos por última vez, llevándose consigo la certeza de que algunas cadenas se rompen con herramientas, pero las más importantes se rompen con amor. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales que nos recuerdan el poder de la compasión. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias como esta.